Buenas noches a todos. Eh, Agradecemos a la mesa directiva de Somera la invitación al Centro Médico Nacional 20 de noviembre para participar en esta sesión de residentes y quiero presentarles al doctor Benito Alonso López Crespo. Él es residente de cuarto año de la especialidad de radiooncología. Su tesis de titulación es un estudio retrospectivo de cabeza y cuello y actualmente el doctor Alonso se encuentra rotando en el Hospital Gustave Roussy en Francia. El doctor nos va a presentar un caso clínico y va a hacer una revisión de algunos conceptos actuales de la irradiación. Eh, gracias, Alonso, por tu participación y podemos comenzar. Ok, doctora, sí, muchas gracias. Bueno, pues principalmente agradecer a la asociación y a usted, doctora, por la oportunidad. Y entonces, bueno, voy a empezar con la plática. Bueno, el tema que voy a dar hoy es reirradiación en cáncer de cabeza y cuello. Entonces, voy a comenzar. Dame un segundito. Listo. Bueno, vamos a tocar algunos puntos de importancia que van a ser importantes para este caso. Y Bueno, el caso clínico con el que vamos a empezar es precisamente es una mujer de 38 años de edad al diagnóstico, sin antecedentes familiares de importancia oncológica, tampoco tiene antecedentes patológicos de importancia, tabaquismo, ingesta de alcohol negativo, antecedentes patológicos, normalmente una rinocenoplastía en 2008, el resto negados. A finales del 2015, tiene un crecimiento progresivo en el borde lateral izquierdo de la lengua oral y presenta y tenemos una biopsia con un reporte de histopatología, el cual muestra una displasia de bajo grado y continúa el crecimiento. En febrero del 2016 tiene una resección amplia del borde lateral izquierdo de la lengua con reporte de histopatología que muestra un carcinoma epidermoide invasor queratinizante moderadamente diferenciado. No tenía infiltración linfovascular ni perineural. El tamaño 1.5 por 0.8 por 0.3 centímetros y el borde más cercano que tenía de 6 milímetros, que era el lateral. No nos daban un reporte de la profundidad de invasión. En 13 de mayo del 16 inicia con radioterapia adyuvante a la cavidad oral. Se le prescriben 60 grays en 30 fracciones y solamente presentó mucositis grado 2, radioepitelitis grado 1, odinofagia y gerostomía grado 1. Recibe 2 ciclos de quimioterapia adyuvante en su clínica de adscripción, sin embargo no conocemos ese esquema que recibió y se decide tener o mantenerlo en seguimiento. En julio del 2017 se presentó una recurrencia clínica por presencia de leucoplaquia en el lecho y se decide realizar hemiglosectomía con un reporte de histopatología que mostraba un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, queratinizante y con invasión musculoesquelética. El tamaño de 0.7 por 0.6 centímetros, sin infiltración linfovascular o perineural. En los bordes, el más cercano estaba a 4 milímetros y se decide someterlo a comité y posteriormente en vigilancia. En octubre del 2017 muestra una adenopatía dolorosa de 1 centímetro en el nivel 2 del cuello izquierdo, por lo que posteriormente se somete también a comité y se decide hacer una disección radical de cuello. La tumoración clínica que tenía era de 3.3 centímetros en el nivel 2 y presentaba también una trombosis yugular. En el reporte histopatológico se detectó que la vena yugular y el músculo esternocleidomastoideo tenía una infiltración de carcinoma epidermoide. También hubo 20 ganglios que se resecaron en los niveles 2 al 5, pero no mostraron más que una hiperplasia mixta. En 2018, en enero, empieza con BioRT con cetuximab. Se decidió dar reirradiación con 3D conformal, una dosis de 65 grays en 35 fracciones a cuello izquierdo en 2 fases. La toxicidad que tuvo fue radiodermitis grado 1, mucositis grado 2, odinofagia grado 1 y se decidió quedar en seguimiento. Se realizó un PET
En este PET, en el 2018, que fue en julio, se vio un aumento en el metabolismo en piso de boca y en los músculos digástricos, un Sumax de 4.2. El cuello con un aumento de metabolismo en la zona carótida izquierda, asociado a unas grapas que se habían colocado cuando se hizo la disección radical, con un Sumax de 9.4. El crecimiento ganglionar que en nivel 1B también tuvo un Sumax de 7 y también se mostró un crecimiento ganglionar derecho en los niveles 3 y 4 con un Sumax de 3.5. En agosto del 2018 acude a admisión conjunta por presencia de un sangrado presente en el cuello izquierdo y con un EB6 químico secundario por la ruptura de levadura de carótida izquierda. Se determina en comité de cabeza y cuello que es candidato a un tratamiento con esquema Extreme posteriormente a que se estabiliza este paciente en admisión y como tenía problemas neurológicos, se egresa con traqueostomía. El paciente tuvo un deterioro neurológico secundario con múltiples reingresos y, bueno, se pierde el seguimiento con una alta voluntaria en 2018. De importancia para este caso es precisamente ahorita evaluar los momentos en que sucedieron los hechos. En este caso, por ejemplo, en junio del 2016 fue que terminó la radioterapia y en enero del 2018 fue que inició la reirradiación. Tuvo un periodo libre de enfermedad de 17 meses y el intervalo entre los ciclos de radioterapia fue de 19 meses. La paciente siempre cursó con una buena toxicidad y un buen estado funcional. Aquí podemos ver las imágenes del plan de tratamiento de la primera radiación, en la cual lo único que se trató fue el lecho quirúrgico y aquí podemos ver la reirradiación cuando se realizó un año después, en el cual se hizo en dos fases. Fue la primera fase en 45, fue de 45 grays en 25 fracciones y la segunda fase, eso fueron a los niveles 2 y 5 del cuello izquierdo y en la parte donde estaba infiltrada la yugular y el esternocleidomastoideo se dio un boost de 20 grays en 10 fracciones, que fue la segunda fase. En este plan podemos ver precisamente, una disculpa, creo que eh, ya no me veo, pero perdón, una disculpa, una disculpa. Mm, Listo, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Entonces, en este plan podemos ver el plan Suma, en el cual tenemos el primer plan que fue el que solo se dio el tratamiento al lecho con 60 grays en 30 fracciones y como tenemos aquí el plan Suma con las otros dos, con los otros dos planes. Y podemos ver aquí que en la parte más como inferior, eh, posterior del primer plan, puede haber un pequeño traslape de campos con el segundo, la segunda reirradiación, que precisamente es en la parte como más anterior del segundo plan. Bueno, voy a empezar a comentar sobre unas generalidades. Sabemos que el cáncer de cabeza y cuello es la sexta neoplasia más frecuente y dentro de estos el epidermoide es la más común. Del 15 al 50% de estos pacientes van a desarrollar una recidiva posterior al tratamiento definitivo. Hasta un 90% van a presentar en los primeros 3 años una recaída en los primeros, en este periodo de tiempo. También importante saber que un 15 a un 40% tienen un riesgo de desarrollar segundos primarios, esto principalmente en los supervivientes. Y sabemos que la cirugía de salvamento es el estándar de tratamiento. Sin embargo, de un
solamente un 20% van a ser pacientes que son operables. Y esto es importante considerarlo porque incluso en caso de una cirugía de rescate exitosa, los márgenes que haya tenido márgenes negativos, el riesgo de otra recidiva es de hasta un 59%. De ahí que qué es lo que hacemos con el otro 80% de pacientes que no son operables. Bueno, pues precisamente hablando de reirradiación, tenemos este estudio de Willman en el cual lo que se intentaba hacer es poder preguntarle a hacer una encuesta con radiooncólogos y oncólogos médicos en los cuales ellos mostraran cuáles eran sus decisiones o su toma de decisiones para poder reirradiar. Entonces, se hizo una encuesta y se definió que los pacientes que más reirradiaban eran pacientes de cerebro y los de cabeza y cuello correspondían a un 63%. De este 63%, los pacientes que más se reirradiaban eran pacientes que tenían recurrencia linfática ganglionar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues prolongar el control local y alguna de las consideraciones que ellos tenían era precisamente poder dar un mejor control local y aparte tener menos toxicidad en sus tratamientos. Eso fue inicialmente el objetivo de el por qué ellos decidían reirradiar. Lo que se evidenció con este estudio es de que hay mucha heterogeneidad en las prácticas de reirradiación en las regiones anatómicas y enfatiza la necesidad de evidencia de alta calidad de estudios prospectivos. En este caso, como vimos en este estudio mismo de Willman, los estudios retrospectivos son el 72% de los pacientes, digo, el 72% de los estudios son retrospectivos. Hace falta más estudios prospectivos que podamos tener más homogeneidad en estos tipos de pacientes. Entonces, aquí es importante poder repasar los conceptos de reirradiación. Los conceptos más clásicos es de que reirradiación es una superposición de los nuevos campos de reirradiación con el volumen de radiación de la dosis completa anterior. Sin embargo, esta definición ha ido cambiando. Ahora tenemos una definición de las guías americanas en la que nos dice que un ciclo adicional de radiación que irradia al menos o parcialmente el mismo tejido que uno anterior con una dosis biológicamente significativa. También tenemos otro criterio Delphi en el cual nos dice que es un nuevo ciclo de radioterapia, ya sea a un volumen anterior, esto independientemente de las preocupaciones de toxicidad o cuando la dosis acumulada plantea preocupaciones de toxicidad. Evidentemente siempre va a haber preocupaciones de toxicidad, sea un tipo de radiación u otra. Sin embargo, aquí más que nada se habla sobre la reirradiación a tejidos sanos. En este caso podemos hacer una división y podemos evaluar las diferencias entre las guías americanas y las guías europeas. Por ejemplo, la definición, ambas plantean su propia forma de definir lo que es el concepto de reirradiación. Sin embargo, se tomaron ciertos criterios diferentes. Por ejemplo, en algunos casos se tomó más o sea, se tomó más peso el evaluar el estado funcional, o en algunos casos se trató de evaluar más el cálculo de la sobrevida global dependiendo los meses que se hayan pronosticado. Para las guías americanas, el cálculo de sobrevida global fue aproximadamente entre 10 y 15 meses, con un ideal de 24 meses, mientras que las guías europeas se enfocó más en definir si era un tratamiento radical o paliativo. También era importante definir los ciclos de radioterapia. El primer ciclo, por ejemplo, las guías americanas eran de 6 meses y las guías europeas iban de 6 meses a 2 años. Aquí la información era muy heterogénea de alguna forma. Condiciones únicas, por ejemplo, las guías americanas evaluaban estirpes específicas como el nasofaringe, por ejemplo, y las guías europeas pues evaluaban otro tipo de histologías o no las consideraban. El tipo de reirradiación era también importante. En las guías europeas los trataban de categorizar tipo 1 o tipo 2.
También las consideraciones volumétricas y dosimétricas eran importantes, pero aquí tenemos algo muy importante, que solamente, o sea, que tanto las americanas como las europeas no tenían tanta información sobre las dosis que se manejaban. Solo un 17% en las europeas daban información de volumen reirradiado y la dosis suma en un 6%. Asimismo, pues ¿Perdón? Ah, ok. Continúa. La gran mayoría se evaluaban con dosis mayores a 60 grays y esto fue una constante definitivamente en este caso. En cuanto a SBRT, quien sí consideraba más las dosis en particular eran las guías americanas que consideraban una dosis de 30 y 50 grays dependiendo del fraccionamiento y sí consideraban un tamaño tumoral específico que eran 25 centímetros cúbicos, pero lo iremos comentando. Entonces, las guías europeas, ¿qué nos dicen? Clasificar la reirradiación. Sí, en un tipo 1 y un tipo 2. ¿Qué nos dice la reirradiación tipo 1? Que es cualquier ciclo nuevo de radioterapia que tiene una superposición geométrica con el volumen irradiado con ciclos anteriores. O sea que hay una superposición geométrica, como podemos ver en este caso, hay una superposición volumétrica. Y en el tipo 2 es que hay una recurrencia, pero no hay una superposición geométrica de volúmenes. Eso es importante considerarlo porque en este caso, en el tipo 2, vamos a tener una preocupación por las dosis acumuladas en tejido sano. ¿Cuál es el tipo más común que tenemos en este caso en cabeza y cuello? Pues es el tipo 1, porque a pesar de que pues a pesar de que tengamos este tipo de recurrencia, cuando nosotros tenemos una dosis mediana de 68 grays, incluso cuando damos tratamiento con radiación, la mayoría, o sea, el 96% de las recaídas se localizan dentro del propio GTB. También hay otros conceptos que hay que repasar, que son precisamente la repetición de irradiación a un órgano o la repetición de la irradiación, que solamente va a haber una diferencia en cuanto a si vamos a radiar un órgano o si solamente se va a repetir la irradiación. En ambos casos no va a haber no se van a juntar los campos, los volúmenes irradiados no se van a juntar. Entonces aquí nos vamos a hacer como tres preguntas importantes para poder definir. Si hay superposición geométrica de volúmenes irradiados, entonces sí vamos a hablar de una radiación tipo 1. Si no la hay, entonces vamos a preguntarnos si hay preocupación por la toxicidad de las dosis acumuladas. Si sí la hay, entonces estamos hablando de una radiación tipo 2. Si no la hay, entonces tenemos que ver si el tratamiento de reirradiación lo vamos a hacer en el mismo órgano o va a ser en un órgano diferente. En este caso, vamos a definir si va a ser una repetición, una radiación que se repita a un órgano o solamente se va a repetir la irradiación. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final de cuentas, en la reirradiación tipo 1, vamos a tener una menor respuesta. ¿Por qué? Porque a veces es la toxicidad que vamos a tener al tener geométricamente volúmenes que estén empalmados, va a ser más difícil llegar a cumplir estas restricciones. En la intención de tratamiento de estos pacientes tenemos la cirugía, el tratamiento paliativo, o sea, con cirugía, con radioterapia o sistémica, una radioterapia postoperatoria o radioterapia definitiva. Las indicaciones de dar una RT va a ser con un potencial curativo en pacientes inoperables. Eso es algo muy importante que debemos de considerar. La RT postoperatoria es también una parte muy, muy importante. Sin embargo, sabemos que ese solamente es el 20% de pacientes que vamos a lograr dar una RT postoperatoria. La RT paliativa va a ser en casos de que tengamos que solucionar problemas de compresión, de hemorragia, de dolor, etcétera. Entonces, ¿qué podemos considerar nosotros para una RT paliativa, una definitiva para poder hacer una reirradiación? Pues precisamente el que nosotros podamos lograr una dosis arriba de 60 grays.
si estamos hablando de fraccionamiento convencional, si estamos hablando de fraccionamiento con radiocirugía, con una dosis arriba de 32.5 Grays. El estado funcional fundamental para que nosotros podamos otorgar y que nuestro paciente sea candidato de una reirradiación. La extensión de la enfermedad, evidentemente que este cuadro va orientado a la reirradiación en general, no solamente en cabeza y cuello. Sin embargo, no debemos de tener enfermedad metastásica, y el tiempo que va a ser importante para manejar un intervalo de recurrencia mayor a 1 año. Va a depender aquí de guía a guía, y también va a depender de acuerdo a la experiencia de cada instituto. Y también hay institutos que pueden tener una reirradiación a los 6 meses, pero un estándar es a los 12 meses o a los 2 años, como fue en el estudio MIRI, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque evidentemente que con el número de cursos que nosotros vamos teniendo, la intención va siendo más curativa o más paliativa. Si tenemos pocas oportunidades cuando damos tratamiento con radioterapia. Si nosotros aquí en esta tabla podemos ver los cursos que van teniendo los pacientes con las intenciones que vamos nosotros viendo. En este caso, el primer curso de radioterapia siempre va a tener las intenciones curativas, y conforme va pasando los ciclos, evidentemente que estas intenciones van siendo menores y vamos quedando más en un contexto paliativo. Entonces, en los tumores recurrentes o aquellos segundos primarios que son irresecables, la RT con dosis completa es el único tratamiento que es potencialmente curativo, pero siempre vamos a tener este dilema y este problema de dar la adecuada dosis con una toxicidad adecuada. Para eso vamos a necesitar poder estadificar precisamente el tumor nuevamente, poder tener una selección adecuada de pacientes y poder tener una viabilidad dosimétrica al, al tener a nuestro paciente o sea, que sea candidato para una reirradiación. En la estadificación precisa, evidentemente que debemos que evaluar imágenes radiológicas, y entre más imágenes podamos nosotros tener, entre más formas de diagnóstico y más evidencia imagenológica tengamos, mejor va a ser nuestro plan de tratamiento. Si tenemos PET, resonancia magnética, TAC, y las tres en conjunto nos van a ayudar de más. Particularmente el PET puede relacionarse con un pronóstico al poder delimitar un volumen tumoral metabólico. Este volumen nos puede servir para identificar y para poder determinar pronóstico. En este estudio de Vélez, que se evaluó el pronóstico con el Submax y el volumen tumoral metabólico medidos por el PET en el momento de la recurrencia. A pesar de que el Submax no tuvo como una evidencia muy clara, sí lo tuvo el volumen tumoral metabólico, en el cual nos mostró que podía ser pronóstico para una sobrevida a 2 años. ¿Por qué? Porque el 33% de los pacientes que tenían la sobrevida global de 33% fue mejor para los que tenían un volumen menor a 366 centímetros cúbicos, y aquellos que tenían un volumen mayor a 366 centímetros cúbicos tenían una sobrevida global menor, o sea, 13% menor. De igual forma, se logró identificar que una disminución de 1% de la sobrevida global a 2 años era relacionado con un aumento de 20 centímetros cúbicos en el volumen tumoral metabólico. Entonces, es importante desde el inicio que estamos nosotros identificando y que estamos evaluando el restadificar el tumor, que también nos puede servir de un valor pronóstico. En caso de este estudio de Ward del 2018, que fue un estudio multiinstitucional, una corte multiinstitucional, podemos dividir este análisis en 3 clases. La clase 1, que es aquellos que hayan tenido una reirradiación, que hayan tenido la primera radiación en más de 2 años, y que haya tenido un evento quirúrgico completo. Para estos, la sobrevida global va a ser de 2 años, a 2 años es de 60%. De clase 2, tenemos aquellos que hayan tenido la primera radiación menor a 2 años, y puede haber sido aquí que tengan una resección incompleta o que tengan una disfunción orgánica. Para estos casos,
la sobrevida global a 2 años es del 40%. Y la clase 3, que son todos los demás pacientes, aquellos que tengan que sean dependientes de sonda, de una sonda, que tengan traqueostomía, que tengan un muy mal estado funcional, a 2 años es del 17%. Y esto fue un parteaguas precisamente para poder ir tomando decisiones y poder evaluar si nuestro paciente es candidato de poder recibir una reirradiación y no. Aunque aquí el enfoque más es quirúrgico. Si nosotros tenemos una enfermedad que se pudo resecar, evidentemente que el pronóstico es mejor. ¿Dónde entramos nosotros más independientemente de que podamos tener factores de riesgo como márgenes positivos o enfermedad extracapsular que nos puedan indicar que en este tipo de pacientes de clase 1 podamos dar una radioterapia adyuvante? En la clase 2, en la cual ya puede ser un paciente con criterios de inoperabilidad, pues debemos de encontrar un tratamiento definitivo que nos pueda dar un mayor control local y un mayor control local y en dados casos una supervivencia global adecuada. Entonces, en este estudio MIRI fue un parteaguas para eso, porque ayudó para que en este estudio del profesor Bo y de Blanchard en el 2019, pues evidentemente que ellos ocuparon este mismo escala pronóstica, pero lo asociaron ahora con algunos otros factores, como por ejemplo los factores del tamaño, aquellos tumores que tenían menos de 25 centímetros cúbicos o que fueran un T1, un T2, se evaluaba para poder definir si se iban para un tratamiento con radiocirugía o con un tratamiento con solamente IMRT. Entonces, evidentemente que para aquellos tumores que tengan menos de 25 centímetros cúbicos, una radiocirugía podría ser más adecuada. Sin embargo, si medía más, pues una radioterapia con intensidad modulada era suficiente. Aquí la SBRT se usó usualmente con dos escalas, que fue 40 Grays en 5 fracciones y 36 Grays en 6 fracciones. Fueron los estándares de tratamiento que utilizaron para este flujograma. En las guías americanas, ellos nos ofrecen, o más bien nos plantean algunas preguntas que podemos ir desarrollando para la elección de pacientes. En este caso, si es adecuada la terapia agresiva, pues va a depender de estos factores que se han repetido. La decisión multidisciplinaria, el objetivo del paciente si va a ser de una intención radical o paliativa y las variables pronósticas que estén publicadas. El cuestionamiento segundo que nos hacen es qué se debe de hacer cuando la enfermedad es resecable. Bueno, si es resecable, definitivamente se tiene que ir a cirugía, y dar una terapia sistémica no es una recomendación fuerte para un tratamiento definitivo en este tipo de pacientes. En cuanto a la radioterapia, se considera adecuada una dosis de 60 a 66 Grays y sumado o no a terapia sistémica si hay factores de riesgo como enfermedad extracapsular o si hay márgenes positivos. Algunos también mencionan que si hay una infiltración muy particular, se puede optar por dar tratamiento adyuvante sistémico. Ahora, en la cuestión 3, ¿cuál es el manejo adecuado de los pacientes tratados de forma no quirúrgica? Pues hay una recomendación muy fuerte de dar reirradiación que va con una dosis de 60 a 70 Grays. Esto más o menos asociada a terapia sistémica, si hay factores de riesgo, como los que habíamos mencionado. Y aquí hay una parte importante, que la irradiación electiva de cuello no se recomienda a menos de que tengamos un nivel muy particular que tenga enfermedad extracapsular, tenga ruptura capsular, pues podemos elegir ese nivel y podemos tratarlo. Valorar el hiperfraccionamiento, bueno, aquí queda muy general, pero si tenemos una patología como una nasofaringe, podríamos valorar, porque la evidencia ha mostrado que este tipo de sitio y estirpe histológica es muy adecuado dar ese tipo de fraccionamiento. En cuanto a la cuestión 4 de la SBRT,
En las guías americanas no hay un consenso real. Lo que recomiendan es una dosis de 35 a 44 grays, pero eso sí, no recomiendan que se dé radiocirugía si se va a dar una dosis menor a 30 grays. Esa no es la recomendación que ellos hacen. En cuanto a dar tratamiento a histologías no escamosas, eh, lo que se recomienda es tratarlos como si fueran de histologías escamosas, o sea, dar la misma técnica, dar mismas dosis, y eso pues también tiene mucho que ver con no tener suficiente información sobre de por sí la patología escamosa es la que es la más incidente, pues de alguna forma se tiene menos evidencia sobre la radiación en otras histologías. Entonces, sabemos que la decisión es multidisciplinaria y hay muchos factores a considerar. Y uno de los más importantes es el pronóstico. Si va a ser una dosis completa o una dosis paliativa. Y aquí vamos a tener tres cuestiones fundamentales en aquellas que son dependientes del paciente, como es su estado funcional, si tiene comorbilidades, si tiene, qué edad tiene o si tiene disfunción orgánica. Aquellas que son precisamente el tumor, como el estadio tumoral y la localización, y aquellos que son precisos del tratamiento, como es si podemos otorgar una reirradiación arriba de 40 grays. Aquí se menciona por la guía arriba de 40 grays porque también contemplan la radiocirugía, el intervalo de irradiación y las toxicidades. En aquellos que son factores dependientes del paciente, pues van a ser el ECOG, el Karnofsky, son los estudios que se evaluaron, por ejemplo, por Ward, por la doctora Lee, que son los que más tuvieron un impacto en sobrevida global y en control loco regional. Si es un paciente con un mal estado funcional, no va a tener o no va a ser un muy buen candidato para reirradiar. La edad, definitivamente la edad es un factor importante. Si son personas jóvenes, van a tener un buen impacto y definitivamente la ausencia de disfunción orgánica. Eso es súper importante si es un paciente que es ya dependiente de una sonda, si es un paciente que tiene un mal manejo de una traqueostomía que esté complicado, pues evidentemente que no va a ser un paciente candidato para reirradiar. Ahora, los factores relacionados con el tumor, definitivamente el sitio va a ser un predominante importante. Si es nasofaringe, es un buen pronóstico para estos pacientes. La histología, la estadificación del tumor que lo habíamos comentado y el volumen. Aquí podemos ver estos estudios que se realizaron, que los volúmenes eran muy heterogéneos. Sin embargo, se ha hecho el trabajo de buscar unificar estos criterios y tomar como criterio dar 25 centímetros cúbicos como un valor intermedio para poder definir si es candidato o no es candidato a recibir cierta técnica de tratamiento. Y los factores relacionados con el tratamiento, que son las dosis de reirradiación, la técnica, la cirugía, el intervalo de radioterapia y la duración. ¿Por qué? Porque la dosis, sabemos que arriba de 60 grays es lo que tenemos que buscar para una dosis curativa. Si tiene una cirugía previa, va a ser adecuado y va a tener mejor pronóstico. Y aquellos que la duración de radioterapia haya sido, por ejemplo, menor a 14 días. Aquí, particularmente en este estudio de Vargo, se refería a los esquemas de hiperfraccionamiento y evidentemente que tenga más de 12 meses de la radiación previa. Aquellos factores de toxicidad como ruptura carotidia, estenosis faríngea, disfagia severa o osteonecrosis también se estudiaron y también la información fue muy heterogénea por el tipo de técnica que se había utilizado y las dosis que también se habían utilizado. Sin embargo, nosotros podemos tener y hacer uso de nomogramas para evaluar tanto toxicidad como evaluar los factores de supervivencia. En este caso, el estudio de Tambetallón y colaboradores, se hizo este estudio para evaluar la probabilidad de muerte dentro de los primeros 24 meses posteriores a la reirradiación
y nosotros poder definir si nuestro paciente puede ser candidato o no a un tratamiento radical. Para esto, pues tenemos este nomograma en el que evaluamos comorbilidad, disfunción orgánica, si tuvo o no recurrencia al cuello, si, el tamaño del tumor, el intervalo, y vamos sacando aquí el pronóstico. También tenemos un pronóstico de acuerdo a el sitio. Si es un tumor de nasofaringe, tenemos este índice pronóstico de Prancis, en el cual podemos evaluar la radioresistencia que puede ir presentando este estirpe y si puede ser o no candidato a una sesión de reirradiación. Tenemos dos formas de sacar el Prancis. Nos evalúa edad, nos evalúa la toxicidad, la recurrencia en cuanto al tamaño, que cuánto equivaldría a nuestro GTV en centímetros cúbicos y cuánto es lo que nosotros planeamos dar, si es mayor o menor a 68 grays. Este es el Prancis como más como simplificado, y tenemos otro Prancis que es el extendido, en el cual ya evaluamos si es hombre o mujer. También tenemos el intervalo libre de enfermedad, si si la enfermedad ganglionar es sincrónica, si va a tener o no asociada quimioterapia, y eso nos va a dar un índice pronóstico de riesgo, ya sea al año, a los 2 años o a los 3 años. Dependiendo si tenemos un índice, un bajo riesgo, pues entonces sería un buen candidato para dar reirradiación. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque, como vemos en este estudio de Yamasaki que salió en el 2023, tenemos esta evaluación por subsitios. En este caso vemos que la nasofaringe, con respecto a otros subsitios, tuvo una mejor sobrevida, una sobrevida de 59.6% versus el 23.5% con respecto a los otros subsitios. Entonces, que el que sea de un sitio de nasofaringe nos va a convenir un mejor pronóstico. Y no solamente se evaluó eso en este estudio, sino que también se evaluaron otras situaciones, como por ejemplo el tamaño tumoral, el tener un GTV menor a 25 centímetros cúbicos, fue de mejor pronóstico, como lo podemos ver en la imagen D. Y también en sobrevida libre de progresión, la nasofaringe fue mejor. Estos se presentaron también eventos de toxicidad que fueron importantes considerar. De todos los pacientes que se evaluaron en este estudio, 8 tuvieron hemorragia. Y es importante describir que estos pacientes que tuvieron hemorragia, todos, absolutamente todos, tuvieron un involucro a la carótida de 180% de su diámetro y un volumen mayor a 25 centímetros cúbicos. Entonces, esto es muy importante considerar como un factor pronóstico para evitar dar tratamientos si están presentes estos factores. Tenemos este nomograma también muy importante para poder realizar, que es el de Ward, en el cual nos evalúa la predicción de incidencia de toxicidad tardía a 2 años, porque al final de cuentas, una de las cosas que más nos debe de preocupar también cuando damos otro ciclo de radioterapia es precisamente la toxicidad tardía. Este estudio nos ayuda mucho a evaluar la toxicidad tardía. Aquí podemos ver en este mismo estudio de Ward como tenemos la gráfica en la cual se evalúa la toxicidad tardía total, la incidencia acumulada de toxicidad tardía, que apenas si llega al 20% si se da reirradiación. Y esto evaluado conforme a la tasa de muerte o la tasa de falla. Y podemos inferir que de alguna forma la toxicidad tardía no es como tal un factor de muerte, pero sí, conforme va pasando el tiempo, pues tenemos aunque no son muy frecuentes, podemos tener un 1%, por ejemplo, de sangrado carotidio, o el más frecuente que se presentó, que fue una estenosis laringea, o la dependencia de tubo o de gastrostomía para poderse alimentar.
Entonces, acá hay algo también muy interesante. ¿Por qué? Porque como muestran aquí las escalas pronósticas, el RPA, que fue un RPA más favorable, que es el RPA 1, clase 1, estuvo más asociado a toxicidad tardía. Evidentemente, esto tiene que ver con la supervivencia. Si un paciente que nosotros tratamos y con fines radicales como y que tuvo mejor pronóstico, pues va a presentar una toxicidad tardía mayor. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la clase 2 o la clase 3, que pues no llegan a esas tasas de supervivencia y que definitivamente pues no alcanzan a tener esta toxicidad tardía. Entonces, en general, los pacientes que probablemente experimenten un intervalo libre de enfermedad tienen más probabilidades de desarrollar toxicidad tardía grave, que es lo que nos deja este estudio. ¿Y por qué es importante también definirlo? Aquí en este mismo análisis de Ward nos menciona que si nosotros tenemos una dosis acumulada mayor a 100 grays, la toxicidad aguda en grado 2 y en grado 3, pues se va a presentar, pero no va a ser mayor la toxicidad grado 3 que la grado 2. Sin embargo, podemos ver que cuando nosotros tenemos más de 100 grays en una dosis acumulada, el 67% pues va a haber un aumento en la toxicidad grado 3. Entonces es importante considerar eso, y por eso es una toma de decisiones cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente para poder dar una dosis de reirradiación. Es importante también considerar la dosis que tenemos a la carótida, en este caso a carótida, y para poder dar, o sea, para poder evaluar toxicidad carótida y toxicidad que genera osteoradionecrosis, tenemos este estudio del Embring del 2021, en el cual establece 119 grays como la dosis acumulada que no debemos de superar, y esto con base a estos estudios de Garg y de Botts. ¿Cuáles son los puntos importantes que debemos de evaluar cuando estamos tratando cuello y queremos tener una adecuada toxicidad, o más bien tener unos adecuados restricciones a la carótida? Pues es precisamente esto, que se tenga una edad temprana, evaluar los ganglios linfáticos, que el volumen no sea mayor a 26 centímetros cúbicos, que la invasión a la carótida no sea mayor a 180 del diámetro que está presente, la invasión a la piel, que tenga necrosis, o que tenga un absceso, o que tenga presencia de úlceras. Pero aquí también en este diagrama podemos hablar que en el tratamiento, en fraccionamiento estándar, nos delimita la dosis que no debemos de superar, que son 120 grays. Entonces, este diagrama, cuando vamos a tratar cuello y cuando vamos a tratar de forma radical, tenemos que evaluar el riesgo. Entonces, a los pacientes hay que ofrecerle un tratamiento con radioterapia con fines de reirradiación, y tiene que ser extremadamente individualizado. Un ECOG 0 a 1 es un paciente adecuado, un paciente que sea joven. La edad varía de acuerdo a los de estudios con estudios, pero evidentemente si es una persona adulta mayor, pues puede tener más dificultad para soportar un ciclo de reirradiación, que no tenga toxicidad severa previa, más que importante, que el tumor sea un tumor pequeño. Si tenemos técnicas conformales mucho más avanzadas, es mejor, y si tenemos un volumen pequeño. En este caso, las guías europeas nos dicen que si tenemos una recurrencia y no es candidato a cirugía, tenemos estas formas de evaluarlo. Si tiene el curso de radioterapia mayor a 12 meses, entonces vamos a evaluar precisamente va a ser un paciente que tenga un buen pronóstico. Si es menor a 12 meses, hay algunos estudios que se han hecho reirradiaciones en pacientes con 6 meses de que haya tenido la radioterapia previa,
Sin embargo, pues sabemos que luego son estirpes que son más radioresistentes por la misma naturaleza de la enfermedad. Si es menor a 12 meses, una reirradiación con intento curativo no se recomienda. Si es mayor a 12 meses, bueno, vemos que sí, entonces podemos evaluar los valores pronósticos de acuerdo a precisamente al ECOG, a la edad, a si ha tenido una toxicidad previa anterior severa, y si es favorable con esto, entonces sí evaluamos precisamente la sobrevida que pueda tener. Con estas escalas que mencionamos, si tienen un buen pronóstico de sobrevida, pues entonces lo que sigue que tenemos que evaluar es si podemos dar un tratamiento mayor a 60 grays respetando los constraints de los órganos de riesgo. Si en este caso sí podemos respetarlos, entonces podemos evaluar precisamente con el estudio de Ward si podemos cumplir y si no vamos a tener una toxicidad tardía severa que pueda condicionar que el paciente tenga que pueda generar alguna muerte o alguna recurrencia por no haberlos cumplido. Si es favorable, entonces podemos dar una dosis total de reirradiación. Cuando nosotros hablamos de un flujograma, podemos tener varias opciones de radioterapia. Si el tumor es operable y estamos pensando que pueda tener márgenes positivos, podemos evaluar desde momentos antes poder dar una radioterapia intraoperatoria. Si es un tumor muy localizado, que no tenga invasión a hueso, que esté muy superficial, podemos evaluar dar braquiterapia, evidentemente estos centros especializados. Si es un tumor localizado, pues podemos evaluar de acuerdo al tamaño, si damos radioterapia externa con SBRT, dependiendo si el tamaño eh, del tumor es menor a 25 centímetros cúbicos, podemos elegir un tipo de fraccionamiento más corto, de 5 a 6 fracciones, o si es mayor a 25 centímetros cúbicos, pues tendríamos que evaluar, dar una dosis más alta en una fracción diferente. Y aquí también es importante considerar la invasión a la carótida. Como vimos, si es una invasión mayor al 180%, de más de 180% del diámetro de la carótida, pues evidentemente que no vamos a optar definitivamente por una SBRT, vamos a elegir o vamos a optar por un fraccionamiento con intensidad modulada, o algunas otras opciones. Y bueno, para concluir, nosotros estamos empezando a hacer una estadística en cuanto a reirradiación de cabeza y cuello. Esta es una tabla que hemos estado evaluando. La edad a la primera reirradiación que hemos evaluado son a los 60 años, eh, una mediana de 60 años, la edad a la reirradiación de 63 años. Los tipos histológicos que hemos evaluado son, la gran mayoría son epidermoides, adenocarcinomas hemos tenido en menor medida, adenoideoquísticos, también vasocelulares, melanomas, condrosarcomas y papilares. Los sitios que más hemos tenido son cavidad oral en 7 ocasiones y piel no melanoma, y ahí seguido con otros subsitios como laringe, glándula salival, nasofaringe, también cánceres de piel no melanoma, tiroides, fosa nasal, orofaringe y senos paranasales. El total de pacientes que tenemos ahorita en nuestro centro son 32 pacientes, de los cuales se ha hecho una reirradiación tipo 1 en 25 de ellos y una reirradiación tipo 2 a 7 de ellos. La dosis promedio que hemos tenido precisamente son de 60.4 grays. Hemos tenido desde 45 a 76, hasta 70 grays, y en promedio de reirradiación hemos dado 50.29 grays. Aquí algo muy, muy interesante de esta tabla que estoy presentando precisamente es el intervalo libre de enfermedad, que hemos tenido 32 meses de intervalo libre de enfermedad con los pacientes radiados,
y en los pacientes que hemos reirradiado hemos tenido hasta 16 meses. La verdad es que han sido pacientes altamente seleccionados y bueno, como en la literatura no son muchos los pacientes que tenemos en esta base, sin embargo, han sido han sido muy interesantes darles ese seguimiento. De segundos primarios, pues solamente hemos tenido dos y vamos a seguir precisamente con este estudio, con esta tabla para poder tener más información y precisamente poder aportar más datos. Eh, en cuanto a las conclusiones, pues es necesaria la búsqueda de unificar criterios para una mayor homogeneidad en la selección de pacientes. El tratamiento sabemos que es altamente individualizado bajo un enfoque multidisciplinario. La selección de pacientes es una de las partes más fundamentales en el tratamiento y se debe de ofrecer reirradiación a los pacientes con una discusión detallada de los resultados esperados. El paciente tiene que conocer cuáles son las consecuencias de dar un tratamiento con radioterapia, incluso en pacientes que son postoperados. Podemos también evaluar si podemos esperar a la recurrencia y poder darle radioterapia, dependiendo los factores de riesgo que tenga, ¿no? Evidentemente que necesitamos dosis altas, más de 60 Gray para intentos curativos, y tenemos que evaluar adecuadamente la toxicidad tardía, pero poniendo énfasis en dosis para evitar ruptura carótida, para evitar osteoradionecrosis, y como siempre, la comunicación con el paciente sobre los riesgos asociados con el tratamiento y una selección meticulosa de las características de atención. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Bueno, Alonso, en este momento estamos en espera de las preguntas. Eh, si quieres dejar de compartir la pantalla, entiendo que posiblemente por una cuestión de internet quizá vamos a tener tu imagen, pero me gustaría preguntarte eh, con respecto a esta revisión que hiciste y el caso que presentas, si consideras que hoy, partiendo de que este caso se reirradió en el año 2018, cuando no teníamos toda esta información, si tú hoy volverías a seguir la misma conducta con esta paciente. Ok, doctora. Sí, claro que sí. La paciente tenía muchos factores para poderse reirradiar. Para empezar, era una paciente joven, tiene una edad de 36 años. También tenía buen pronóstico. Eh, no tenía factores de riesgo, el tumor era pequeño. Tenía, la verdad es de que sí, tenía todos los factores para poder tener una dosis de reirradiación. Em, la verdad es de que sí, o sea, bajo todos estos conceptos tenía buen estado funcional, em, tenía todos los criterios para poder haberse sometido a una dosis de reirradiación, tenía la estirpe adecuada, sí, claro que sí. Bueno, pues estamos en espera de las preguntas, pero yo les quisiera comentar que el Centro Médico Nacional 20 de noviembre eh, tiene esta experiencia porque desde el año 2011 se formó el Comité de Cabeza y Cuello y pues estos casos se sesionaban o se siguen sesionando bajo el Comité Multidisciplinario y pues cada día hay más presión para la reirradiación y esta experiencia que les compartió al final el doctor Alonso, pues son casos de hace o sea, las reirradiaciones las empezamos a realizar hace unos 5 o 7 años aproximadamente. Entonces, pues consideramos que son un número considerable y que nos darán algunas informaciones a más a futuro cuando lo revisemos. Aquí me pregunta el doctor Valdivia, que si hemos tenido casos de ruptura carotidia.
Sí, rupturas carotídeas en los casos que se han tratado. Este es un ejemplo de una reirradiación. Hemos tenido aproximadamente tres pacientes con ruptura carotídea. Dos han sido asociadas a reirradiación y una en un paciente con un tratamiento paliativo. Y en el caso de la osteoradionecrosis, tenemos documentadas cuatro pacientes que tuvieron necrosis, osteoradionecrosis de mandíbula y fue asociada a reirradiación. Algo que es importante, en el 20 de noviembre, por una cuestión administrativa, la técnica de radioterapia que se otorgó a todos estos pacientes ha sido radioterapia conformal en la primera tratamiento y en el segundo. Entonces, creemos que por eso también es valiosa esta experiencia, porque pues no se han implementado aún las técnicas modernas. Entonces, creemos que obviamente los pacientes tenían toxicidades quizá mayores comparadas con tratarse con una técnica de intensidad modulada, pero tenemos buenos resultados en control local y en supervivencia, incluso en reirradiación. Eh, la doctora Adriana Domínguez nos pregunta acerca de las de las consideraciones con respecto a no tener la información previa. La verdad es que en algunos de estos casos, algún paciente se radió fuera del hospital y la primera fase y la irradiación se hizo en el hospital y lo que hacíamos era considerar que cada órgano de riesgo había recibido la dosis máxima. Si no teníamos acceso a los histogramas dosis volumen, lo que partíamos era de la dosis máxima y en su momento tampoco había todas las tolerancias que hoy contamos y pues solo partíamos de la médula, los 90 grays, la mandíbula y la carótida 120. Entonces, de hecho, cuando hicimos la revisión, Alonso, recuerdas que habíamos hablado que incluso hay algunos artículos que hablan que si el paciente tuvo una baja toxicidad, se podía llegar a una dosis completa de médula ósea. ¿Nos puedes compartir esto que revisaste tú? Sí, sí, claro. Hay unos estudios en los cuales si había un tiempo en los cuales había tenido o sea, un intervalo adecuado de radioterapia, por ejemplo, mayores a 2 años, eh, incluso la toxicidad en la médula se podía reevaluar y podría recibir una dosis total sin tener una afectación considerable. Entonces, si en particular con la médula, si tiene un intervalo entre radioterapia, entre ciclo y ciclo, se puede considerar una dosis total sin tener una afectación en la toxicidad. Algo también que es importante es mencionar que el año siguiente, en el año 2024, tendremos la publicación, o se ha dicho que va a haber la presentación en Estro de las guías de reirradiación europeas. Entonces, ellos han estado trabajando, que son parte de los artículos, y ahora mismo hay una especie de sesiones mensuales que Estro tiene y que están hablando de la reirradiación. Entonces, es importante mencionar que seguramente tendremos más datos o información más precisa acerca, acerca de eso. Hablar de una tercera reirradiación, realmente en cabeza y cuello no la hemos hecho porque eso significaría pues prácticamente perder con la función de los órganos, ¿no? Alguna vez nos las han solicitado, pero no la hemos hecho porque no hay dosis. Hay quien ya lo está haciendo, sobre todo en sistema nervioso central, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, nosotros nos quedamos solamente con
dos eventos de reirradiación en cabeza y cuello y no teníamos guías en su momento. Seguíamos, pues partíamos de los histogramas dosis volumen que se tenían en la institución y contábamos con la información del plan nuevo y de llegar a las mínimas tolerancias. Obviamente, el objetivo del tratamiento era curativo si eran volúmenes pequeños. Si son volúmenes grandes, la verdad es que lo hacíamos con una finalidad paliativa. Entonces, esa es la experiencia que tiene la clínica de cabeza y cuello del 20 de noviembre y que pues quisimos revisar el día de hoy. Seguramente tendremos algunos cambios y no sé si tengan más preguntas. Me parece que de momento en el chat no hay más preguntas. Hablando con Alonso del tema, eh, nosotros creemos que va a haber un cambio porque finalmente los pacientes de cáncer de cabeza y cuello todavía no conocemos cuál es el escenario de la enfermedad oligometastásica, como sucede en pulmón, por ejemplo. Y creemos que la reirradiación con una finalidad radical seguramente la daremos en pacientes con enfermedad oligometastásica. Hay algunos tipos de pacientes, de comportamientos de recurrencia. Uno sería un paciente con una oligorrecurrencia, que idealmente sería un paciente con una lesión pequeña, seguramente de menos de 3 centímetros, con un volumen menor a 25 cc y en el cual se puede beneficiar de una reirradiación si cumplimos otros criterios como mencionó Alonso. Otro sería un paciente con una recurrencia voluminosa, en el cual posiblemente si se hace una reirradiación sea con una finalidad paliativa, y otro, estos que ya hay algunos autores que hablan de la hiperprogresión, aquel paciente que acaba un tratamiento y que no tiene una respuesta completa, pero que progresa rápidamente y que termina finalmente falleciendo el paciente por por la progresión de la enfermedad y porque a pesar del tratamiento no controlamos la enfermedad. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros solicitamos que las tomografías se hagan de vértex a carina para tener pues todo el área de cabeza y cuello, y en el escenario de que haya una segundo primario, pues conocer la dosis de radiación si es posible que se presentó en el área. Eh, Cuando algunos autores hablan acerca de pintar estructuras como la carótida, que habitualmente no la pintamos, y quizá pintarla en el primer tratamiento sería útil porque tendríamos ya una dosis establecida, que habitualmente las dosis están en el 100% por la cercanía con los ganglios, y la verdad es que eso sería útil para la forma en la que abordemos estos segundos primarios, estas reirradiaciones. Y el doctor Vázquez nos hablaba o nos preguntaba acerca de los segundos primarios, pues la incidencia que menciona la literatura está por abajo del 8%, y la verdad es que a nosotros solo nos han tocado de una casuística que tenemos de casi 300 casos, dos pacientes. Entonces, pues básicamente esa, esa sería la experiencia. No sé si tienen alguna pregunta más. Mm, Alonso, ¿tienes algún comentario o algo más que quieras revisar No, o comentar? no, Octa, pues nada más comentar que en algunas, hablando de evidencia de segundos primarios, pues sí, sí varía un poco con la experiencia de las estirpes histológicas con las cuales se esté hablando, si estamos hablando de un adenoide quístico, si estamos hablando de alguna otra estirpe. Lo que más actualizado es lo que se maneja es de que pues se trate de usar dosis y técnicas parecidas a las epidermoides.
Evidentemente que si es o sea, que si se está comportando de una forma más agresiva y demás, pues tratar de evaluar con las mismas herramientas que acabamos de comentar y pues básicamente eso es lo que se comenta las guías son para tanto para recurrencia como para como para dobles segundos primarios. Entonces vendría siendo prácticamente el mismo flujograma. Y pues sí, sería todo. Bueno, está la doctora Marena Hernández, que es maxilofacial, y bueno, ella también lo que ya sabemos, ¿no? La importancia de la evaluación dental, del abordaje de todos los procesos dentales en los pacientes, y bueno, también cuando se requieran protecciones personalizadas. Eh, pues no sé si me parece que ya no tenemos más preguntas. Pues solamente darle las gracias al doctor Federico Maldonado y a toda la mesa directiva de Somera por la invitación